Muy buenas tardes a todos, como siempre. Muchísimas gracias por la cortesía de su compañía. Agradezco particularmente la presencia de alumnos de la Facultad de Historia. Bienvenidos, muchas gracias. Y desde luego al maestro Ángel Rafael Martínez, el docente en la facultad, que amablemente los invitó. Gracias por estar con nosotros. Hoy, como en otras ocasiones, nos reunimos para tratar algunos temas pues siempre interesantes y con la aguda revisión de quienes los exponen para desarrollar investigaciones y temas que tienen como propósito, además de ahondar en el conocimiento, la posibilidad de que podamos desde estas tribunas aportar un granito de arena, es decir, innovar o dar a conocer algo que no se ha tratado. En ese sentido, afortunadamente, durante casi 4 años, el Consejo de la Crónica ha venido laborando en esa dinámica en la que hemos tenido una gran cantidad de intervenciones en diversos foros y en otras ciudades, y siempre con ese aliciente y con ese beneplácito de que han sido exitosas cada una de esas exposiciones. De tal manera que hoy no es la excepción. Está con nosotros el maestro Daniel Méndez Vivanco. Es un profesional de la pedagogía, ha incursionado en el sector educativo durante muchos años, en actividades directivas en escuelas de bachilleres, y desde luego se ha distinguido también mucho en los medios de comunicación, al lado de personalidades como muchos seguramente lo recordamos, a Jorge Saldaña, un estimado amigo con quien el maestro Daniel Méndez compartió micrófonos durante muchos años en estos debates y en estos análisis que siempre se hacían con Jorge para la búsqueda del conocimiento y de la verdad. En ese sentido, nos da mucho orgullo presentar a Daniel Méndez, integrante también del Consejo, y pues les pido por favor un fuerte aplauso para el maestro Daniel. Muchas gracias. Yo les agradezco su presencia y a mí me complace muchísimo el estar aquí, y agradezco al cronista de Jalapa, al maestro Vicente Espino, lo mismo al Ayuntamiento de Jalapa y el beneplácito también de los integrantes del Consejo de la Crónica de Jalapa, al cual pertenezco, sobre todo aquí al doctor Abel Juárez, que me estuvieron pues motivando para desarrollar este tema. Es un tema que a mí me apasiona. El tema religioso siempre me ha apasionado, y para mí todos los trabajos que he ido haciendo y que los he ido exponiendo en eventos académicos como este, en eventos culturales, siempre he dicho que es como armar un rompecabezas, es ir armando un rompecabezas. No ha sido fácil, porque recuerdo que el doctor Ricardo Corso, al que he estudiado y que he seguido los pasos de él en esta temática, pues siempre ha dicho que la investigación religiosa en nuestro estado, paradójicamente, a pesar de su fuerte presencia, es una investigación que está en pañales, porque no se ha dado a difundir y mucho menos a trabajar en el terreno de la investigación sobre la temática religiosa, por muchos factores. Las guerras, la guerra de independencia destruyó varios templos, destruyó varios archivos, también las demás guerras que conocemos, la intervención francesa, la Revolución Mexicana, ya ni se diga, y pues ha sido un graso error haber destruido gran parte de esa información. Mucha se está manteniendo guardada, y también, debo decirlo, por cuestiones de índole ideológica que han estado sopesando. Cuando vino esta conmemoración de los
500 años, cuando se empezó a manejar esto de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a nuestro país, como Consejo de la Crónica empezamos a ver esas motivaciones y a mí me llevó a pensar y a determinar exponer esto que ha sido producto de quehaceres en el terreno de la investigación que me ha llevado mi tiempo. Antes de entrar en materia, dos cosas que quiero significar. Hay dos programas especiales que un servidor observó en su momento y que ahí esa motivación a la que me he referido aumentó más para dar esta charla. La primera fue el seguimiento que he tenido sobre el trabajo de los cronistas en la Ciudad de México. Y no me cansaré de repetir que la Ciudad de México es el modelo a seguir de los consejos de la crónica. Desde años pasados, quiero pensar el caso de Rafael Tovar y de Teresa, como integrante de ese Consejo de la Crónica, hasta los años más recientes en que, si nosotros vemos, la parte más visible sería, ustedes han visto en canal ADN 40, 4 programas que domingo a domingo se han estado transmitiendo y que está en manos de cronistas en esa materia. Me refiero al Foco, que conduce Héctor de Mauleón, a Leyenda Urbana con Alberto Barranco Chavarría. Ahorita voy a decir, en un momento voy a decir algo que me parece fundamental, porque es el segundo factor de motivación sobre el que acabo de mencionar. Y también pues tenemos el programa de Los Conspiradores con Francisco Martín Moreno, el gran historiador Alejandro Rosas, que yo admiro muchísimo, Benito Taibo, y el caso de la dama que está ahí con ellos, Isabel Revueltas. Y también debo mencionar desde la Iglesia Católica, desde el ámbito religioso católico, el programa El Pulso de la Fe, que dirige Roberto O'Farrill. Entonces, cuando hay un programa especial el domingo que dedica Héctor de Mauleón a estar observando, a presentarnos los escenarios de la ciudad de Tenochtitlan, que se ha ido descubriendo, que ahora es en el centro histórico de la Ciudad de México, es una exhibición de lo más bella que hay. El diálogo final, desde que se dan los descubrimientos de la diosa Koyolzowski, el diálogo final de 3 programas que le dedicaron Héctor de Mauleón y el maestro antropólogo Moctezuma, terminó en una pequeña, pero tensa, pero significativa discusión. Dijo Héctor de Mauleón: Hernán Cortés admiró desde que vio por primera vez la ciudad de Tenochtitlan, le tuvo un reconocimiento. Entonces la colocación intelectual de lo que le va a contestar el maestro Moctezuma va a ser esta fuerte, agresiva, y le va a decir: si tanto hubiera querido y admirado Hernán Cortés a la ciudad de Tenochtitlan, no la hubiera destruido. Y agregó el maestro Moctezuma: es el factor ideológico lo que orilló también fuertemente a la destrucción de la ciudad de Tenochtitlan. Y Héctor de Mauleón guardó un silencio hermético. Le dijo Moctezuma que no compartía esa opinión. Dio un dato más: que se pensaba construir la metrópoli de la Nueva España no sobre el gran lago de Tenochtitlan,
sino en el estado de Puebla, muy probablemente en Cholula, para evitar esa destrucción, pero que los factores culturales, económicos, comerciales e ideológicos religiosos habían obligado y presionado para que se simbolizara y se significara que allí tenía que construirse la metrópoli de la Nueva España. Estoy recordando las palabras del maestro Moctezuma delante de Héctor de Mauleón. El segundo factor, hace poco, uno de los cronistas al que me he referido de esos programas dominicales y que forman parte de los consejos de la crónica en la Ciudad de México, porque tengo muy presente que aunque ahora en la Ciudad de México hay delegaciones que se convirtieron en alcaldías y que cada alcaldía tiene un cronista entre comillas, porque ahora son equipos de cronistas en cada alcaldía de la Ciudad de México. Y por eso celebro que formemos parte de un consejo de la crónica como el que ha auspiciado el maestro Vicente Espino, también debo decir, con el antecedente que ha habido el consejo de la crónica, del cual ha formado parte el maestro Gorrochotegui, que aquí está presente y que mucho aprecio su presencia. Entonces, ese segundo factor de motivación es este. El programa de leyenda urbana que dejó ya de exhibirse a partir de este domingo pasado, porque Alberto Barranco Chavarría se despidió con lágrimas en los ojos, dijo que después de 12 años. ¿Por qué se despide? Porque eso lo celebro también. Arriba, en esta administración federal que preside López Obrador como presidente de la República, ha sido nombrado un cronista de la ciudad, como lo es Alberto Barranco Chavarría, embajador de México en el Vaticano. Y lo entrevistó hace unos días precisamente en el programa que recomiendo, que sale los lunes en Canal 11 y que dirige también una persona que conozco y reconozco a la vez su preparación, Bernardo Barranco Villasana, o Villafana, para ser más exacto. Entrevistó a Alberto Barranco, ya preguntándole los planes que tiene en su desempeño, que va a inaugurar en la Ciudad del Vaticano como embajador del gobierno de nuestro país. Pero en ese desarrollo de la entrevista, ya casi en la parte final, le dice: oye Alberto, ¿cuál es la postura tuya y la del gobierno de México? Y si nos puedes dar un adelanto de qué opina el Vaticano sobre esta solicitud que ha hecho el presidente de la República, López Obrador, de que tanto la corona española actual, presidida por Felipe VI de Borbón, como el Vaticano, encabezada por el sumo pontífice Francisco, ofrezcan disculpas por los atropellos cometidos en el proceso de la conquista y colonización de este país. Y cosa asombrosa, dijo Alberto Barranco: puedo dar un adelanto. El adelanto es este: he tenido pláticas ya de acercamiento con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y le he dicho sobre esto que me estás preguntando. Y la respuesta de Pietro Parolin ha sido esta: el Vaticano ha sido muy cuidadoso sobre esa solicitud que ha hecho el presidente de la República de México. Pero si hay tanto interés en que se den a conocer eso que tú mencionas como errores, como cuestionamientos o como atropellos, exhiban
la parte crítica de esa información. Entonces quedó Bernardo Barranco y dijo: ¿eso contestó el secretario de Estado Vaticano? Eso me contestó. Nosotros no tenemos inconveniente en que se exhiba esa información. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esa declaración, digo, bueno, pues eso me alienta a entrar en un terreno crítico. Quiero decirles que hay documentos muy importantes en mi investigación que ojalá en otra ocasión, porque hoy por razones de tiempo no creo que se diera. Hay información muy interesante que ha dado y fijando postura la Iglesia Católica sobre el proceder de sus primeros religiosos en esta etapa histórica que hoy estamos trayendo a la memoria en nuestro país en este año. Pero cuando Pietro Parolin le da una especie como de anuencia, de luz verde a Alberto Barranco para que él sea el interlocutor, para que diga: en México vamos a estar atentos con la exhibición de esta postura crítica, dije, pues creo que ha sonado la hora de que veamos cómo se comportaron, y ese es el motivo de la charla de hoy, cómo se comportaron los primeros clérigos, los primeros religiosos que venían acompañando a Hernán Cortés. Y para que se vaya desmistificando esto, que no caigamos en una especie de versión oficial. Y también quiénes fueron, porque se ha dicho, he visto por ahí incluso a varios intelectuales y a varios cronistas e historiadores que han dicho: Bernardino de Sahagún le empezó a dictar esta dirección, esta serie de directrices a Hernán Cortés a la llegada a México. No, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque este fraile famoso al que he mencionado se fue incorporando después, ya en la parte final. Lo que tenemos que hacer es rastrear. Entonces hice un ejercicio para esta charla, rastrear como ejercicio hermenéutico, como lo decía Humberto Eco, y con una lupa, porque les juro que así lo hice, con una lupa empecé a consultar textos y dije: tengo que caer en otra versión que no sea la oficial. Y me encontré varias cosas. Fuertemente el sustento de esto lo presenta un escritor que hace años hizo el libro La Ruta de Hernán Cortés, pero la referencia en la Ruta de Hernán Cortés no es tanto esa, sino que es otra más detallada que en la biblioteca de un servidor, bajo la lente de la lupa, fue encontrando la respuesta a estas dos inquietudes. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en esta charla? Vamos a ver dos cosas, y con eso me daré por bien servido. ¿Cuál fue el comportamiento de esos primeros religiosos al lado del conquistador? ¿Qué fueron diciendo? Sobre todo me encontré en la parte de cuando pisan territorio veracruzano, conforme se fueron adentrando. Y luego la otra, que sepamos los nombres de esos primeros religiosos, al cual en la versión de un cronista del puerto de Veracruz, que ojalá me diera oportunidad más adelante el cronista, el Consejo de la Crónica, me diera la oportunidad de dar esa charla. Uno de los cronistas que tuvo el puerto de Veracruz, José Peña, Pepe Peña, presentó muy interesante y ya más detallada a un congreso franciscano en el año de 1957, y ahí él coincide con
Fernando Benítez en darnos a conocer los nombres de esos primeros religiosos, y no como se han manejado los otros religiosos que por su gran luminosidad opacan las figuras de estos que voy a ir citando. Entonces yo hice un collage, una síntesis de estos textos, y yo les pediría que vayan prestando atención. Me detendré en algunas cosas para comentar algo ligero y avanzar en la exposición. Un primer título es La presencia de los primeros religiosos que llegaron con la conquista de México. El Jueves Santo, 21 de abril de 1519, 10 navíos anclan en el pequeño islote de San Juan de Ulúa, y apenas recogidas las velas, 2 grandes canoas llenas de indios ricamente ataviados parten de la playa y sin vacilación se dirigen a la nave capitana, donde flotan los estandartes reales. ¿Por qué se detienen aquellas casas flotantes precisamente frente a un inhóspito arenal del Golfo? ¿Y por qué sobre todo salen a su encuentro como si los estuvieran esperando aquellos extraños señores indígenas? Todo comenzó el 12 de octubre de 1492, cuando un hombre llamado Cristóbal Colón, después de cruzar el Mare Tenebrosum, desembarcó en la isla Guananí del Caribe y tomó posesión de ella a nombre de los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón y Castilla. Decía Fray Bartolomé de las Casas que Dios los movía y movía a Cristóbal Colón a empellones. Había sonado la hora del mundo hispánico. Vasco de Gama, entre el cielo y el mar, se hace traer los instrumentos de navegación y unos grilletes, y ante la tribulación sublevada arroja al mar compases y astrolabios y grita: el piloto de esta nave es Dios. Y señalando los grilletes añade: el que no lo obedezca será encarcelado. Unos días después descubre la India. Francisco Hernández de Córdoba: hay muchos indios, demasiado indios, y el capitán receloso decide bajar en plan de guerra apoyado en 15 ballestas y 10 escopetas. Los mayas atacan, relucen los aceros, tumban las ballestas. En el furor de la batalla, el clérigo de la expedición, un tal Íñiguez, invade los santuarios y se llevan algún oro, unos cuchillos de pedernal, unos ídolos con caras de demonios, todos con el aval del clérigo ese tal Íñiguez. Hernández de Córdoba ordena la retirada, no sin cautivar a 2 indios viscos, pues la visquera provocada es signo de belleza entre los mayas. Se les llamaba Melchorejo y Julianillo, y sobre ellos recaerá la gloria de ser los primeros traductores de esa expedición. De ahí doy un salto porque consulto y reviso la expedición de Juan de Grijalva. No encuentro gran dato ahí con relación al tema que nos compete, y entro de lleno con la llegada de Hernán Cortés. Hernán Cortés es uno de tantos aventureros. Nació en Medellín y tiene 7 años cuando Colón descubrió las Indias. Sin duda este hecho incluyó decisivamente en la formación de muchos niños españoles, a quienes llenó la cabeza de grandiosas quimeras. Esto fue influyendo en la mentalidad de Hernán Cortés. Su padre, don Martín Cortés, era un capitán retirado, como todos los soldados veteranos. No deseaba que sus hijos militaran en una profesión peligrosa, mal retribuida por añadidura, y lo envía a Salamanca. Fue su mejor escuela. Allí aprendió latín y trapacerías, engañifas legales de los tinterillos versados en leyes. A los 17 años destripó, mató a varias personas
Le quedaban tres caminos ante esa realidad: la iglesia, el mar o la casa real, o dicho de otro modo, el clero, las Indias o Italia al servicio del gran capitán. Para consolarse de su viudez, Diego de Velázquez fue amante de una de las tres muchachas Suárez del séquito de la virreina, o sea, el gobernador de Cuba. Y Cortés, ya gran amigo del gobernador, se ocupó de una segunda llamada Catalina. No sabemos casi nada de Catalina, a quien las futuras hazañas de sus amantes hundirían en una tragedia misteriosa. Cortés la sedujo con la eterna promesa de matrimonio y poco a poco después la abandonó, lo que significaba un deshonor para los Suárez. Se toleraba que una Suárez fuera la amante del gobernador, pero no la del escribano de Baracoa. Velázquez, como era de esperarse, tomó el partido de Catalina y se originó un conflicto que fue agravándose por las rivalidades propias de aquellas nacientes sociedades. Los partidarios del gobernador se reunían en su casa y echaban pestes de Cortés, y los amigos de Cortés se juntaban en su casa y echaban pestes de Velázquez. Finalmente, después de una violenta disputa personal, el gobernador lo mandó a la cárcel. Una noche Cortés se liberó del cepo y, como el alcaide dormía descuidado, le robó su broquel y su espada y asiló con ese instrumento en lugar sagrado, un lugar inviolable, lo guardó de la Iglesia Católica. Velázquez sufrió un ataque de cólera, procesó al alcaide acusándolo de soborno y rodeó la iglesia de soldados. Cortés se descuidó, salió a tomar el sol sin apartarse mucho de la puerta y el nuevo alcaide, bien apercibido, lo tomó preso. Velázquez ordenó que, cargado de cadenas, se le llevase a un barco listo para zarpar. El barco suponía el regreso a España y el derrumbe de un sueño que obligaba en principio a dibujarse. Cortés siempre conservó una inteligencia fría de gran precisión y decidió fugarse. Se deshizo del grillete, cambió de vestido por el de su criado y a la sombra de la noche abordó el esquife de la nave. Cortó la cuerda del esquife de otro barco a fin de no ser perseguido y desapareció. Se jugaba la vida. Arrastrado por la corriente del río y agotadas sus fuerzas, decidió ganar a nado la ribera, llevando papeles comprometedores de su cabeza y en su cabeza también. Volvió al refugio que fue la Iglesia Católica. Los náufragos. Jerónimo de Aguilar, el intérprete oficial de la expedición, era un hombre de iglesia, casto y enemigo de guerras, prefiriéndose esclavo y sufrir como sufrieron los mártires cristianos. El cacique se burló de él y lo tentó en forma demoníaca. Le ordenó salir a pescar acompañado de una hermosa muchacha. Ella lo acarició y trató de seducirlo, pero todo fue en vano, ya que Aguilar se pertrechaba de oraciones y llamó a Dios en su ayuda. Ella lo injurió. Al final se rió de su cobardía y a la mañana siguiente, de regreso a la aldea, el cacique y los suyos lo recibieron con grandes risas, burlas y sarcasmos hirientes. Molido a palos, vejado, cargado como bestia, se consoló leyendo su libro de horas, lo que conocemos en la actualidad como liturgia de las horas. Pero a la llegada de Cortés, este lo liberó. El emperador Moctezuma Xocoyotzin, el Viernes Santo, día de la verdadera cruz o la Veracruz, desembarcan caballos, la artillería se improvisa y también se alista un campamento en unos montones y médanos de arena que allí hay, altos, que no había tierra llana, sino todos los arenales estaban contados para sentarse, según recordó Bernal Díaz del Castillo 50 años después. El domingo, Pascua de Resurrección,
hace su entrada al real el gobernador de la provincia llamado Tendile por los españoles, acompañado del cacique Huitlalpitoc, más tarde bautizado de Obancillo, y de un séquito numeroso. Hago énfasis, bautizado. Cortés va a saber quién es Moctezuma, qué le propone, cuáles son sus deseos, pues de ellos depende la suerte de la expedición y se retiene hasta encontrar otra información. Ordena aderezar un altar y Fray Bartolomé de Olmedo, ojo que no Bernardino de Sahagún, es Fray Bartolomé de Olmedo, el que canta ante la presencia de los enviados de Moctezuma, canta la misa pascual entre los españoles hincados y contritos. Tendile no entiende de aquellas reverencias, golpes de pecho y extrañas letanías que, si bien representan la pasión y la muerte de un dios, ellos las practican realmente sacrificando a los prisioneros divinizados, a los dobles humanos de sus dioses. El cacique Gordo. Cortés se presenta ante todo como un cruzado de la fe y de la justicia. Viene a proteger al débil y castigar al malo, pero también viene a impedir el sacrificio de los inocentes y a destruir sus ídolos que ellos toman por dioses y no son otra cosa que demonios. El cacique se desatiende de la teología y habla del oro, del cacao, del maíz, de las mujeres y de los jóvenes que deben entregar como tributo a Moctezuma. No puede más, se les saquea, se les humilla, no solo a ellos, sino a todos los pueblos de esta tierra, de toda esta tierra. Aquí a Huixtlán se lleva el ayuntamiento y con él la Villa Rica de la Veracruz, la cual en esta segunda vez sí tomó una apariencia concreta de villa y de puerto. El mismo Cortés empuñó la azada y el pico, cavó los cimientos y, ayudado por los soldados y numerosos indios de Zempoala, pronto se alzó la primera ciudad española. Tenía su plaza, tenía su iglesia, sus casas y sus fortificaciones. Por otro lado, se sucedían equívocos difíciles de explicar. Los indios veían como dioses a los españoles y los españoles veían a los indios como demonios o como posesos de los diablos a los cuales había que exorcizar. Los indios nunca cambiaron sus tácticas ante enemigos extraños. En cambio, los españoles sí lograron entender las suyas y aprovecharse de ellas para ultimarlos fácilmente. A su religión, a la religión de los indios, la juzgaron demoníaca, sin entrar en averiguaciones. Los indios, por su parte, estaban muy lejos de entender algo tan complicado como la idea de la Santísima Trinidad o como el misterio de la Inmaculada Virginidad de María. El cruzado de la fe. Llegados a Zempoala, el cacique Gordo le ofrece 8 doncellas ataviadas ricamente, diciéndole: Teule, estas 7 mujeres son para que los capitanes que tienes, y esta, que es mi sobrina, es para ti, que es señora de pueblos y vasallos. Entonces surge el cruzado, las acepta a condición de que se bauticen, y solo serán amigos si renuncian al culto de sus ídolos, los sacrificios humanos y otras abominaciones. Se levanta un clamor: sus dioses son buenos. Los dioses les dan salud, cosechas, todo lo que ha de menester para su vida. Cortés, exaltado, con una voz fuerte y con la espada en la mano, se dirige a los soldados: Dios no nos ayudará en esta santa empresa si no volvemos por su honra. Ahora mismo debemos derrocar a esos demonios, aunque sea preciso pelear
y morir en la demanda. Doña Marina advierte que los tenúles los matarán o dejarán que los mate Moctezuma. El cacique Gordo se resigna: no somos dignos de nuestros dioses. Contra nuestra voluntad, que hagan los tenúles la suya. Los soldados entran a los santuarios, se apoderan de los ídolos y los arrojan despedazados por las escalinatas de las pirámides. Los sacerdotes y los nobles lloran, se cubren el rostro con las manos y exclaman que ellos no son culpables de ese espantoso sacrilegio. El pueblo y recogieron los pedazos de sus deidades como se recoge a los muertos vencidos, y que en realidad habían muerto, no lanzaron rayos ni los defendieron. Los que lanzaron rayos y juraron defenderlos de la venganza de Moctezuma fueron los dioses blancos surgidos del mar del cielo. Se encaló el adoratorio, se le adornó de ramas y flores y una cruz de madera, y una estampa de la Virgen sustituyeron a los ídolos demoníacos. Fray Bartolomé de Olmedo canta una misa y bautizó a las mujeres. La fea sobrina del cacique Gordo se llamó Catalina, como la mujer de Cortés, y este fingió recibirla dándole la mano. La hija del cacique Cuesco, que era muy hermosa para ser india, Cortés se la regaló a Portocarrero para compensarlo por la pérdida de Marina, ya amante del capitán, y las otras fueron repartidas entre los soldados. Por supuesto, se le hizo una plática, oigan esto, por supuesto, se le hizo una plática sobre la religión cristiana, de la cual posiblemente solo entendieron que Cristo había sido sacrificado para salvar a los hombres, del mismo modo que ellos sacrificaban para alimentar y honrar a sus dioses. Un soldado viejo llamado Juan de la Torre quedó al cuidado del templo en calidad de ermitaño. Un adelanto técnico: se les enseñó a fabricar velas con las ceras de las abejas. Moctezuma se conforma con que el cacique pague un tributo sin restarle autoridad ni imponerle a sus dioses. Cortés, en cambio, es un fanático. Cree sinceramente que sus dioses son diablos, no los diablos indios, sino precisamente los diablos españoles. De cualquier modo, los aliados disfrutaron de algunos privilegios, pero con el tiempo, reyes, caciques, señores o sacerdotes serán rebajados a la condición de esclavos o de sirvientes. El dogmatismo absolutista crea el despotismo absoluto. Si los dioses indios eran crueles, los dioses del conquistador resultaron más crueles e implacables. Esta política de engaños, de intimidaciones o de fuerza brutal fue increciendo hasta llegar a la culminación de la conquista. Al final, los españoles tuvieron que defender a los aztecas del odio salvaje de millares y millares de indios aliados con los españoles. Una vez abiertas las puertas del odio religioso, político o racial, sobreviene la hecatombe. A los indios, dadores de tantas riquezas, se les acusó de ser todos pederastas, sin excepción, de estar en poder del diablo y por ello enemigos de su religión. Carlos V no tenía escape. De un modo casi mágico, su imperio se ensanchaba y cobraba esplendor con el descubrimiento y la conquista de reinos fabulosos. Sus leales vasallos se lo regalaban y solo pedían a cambio la ratificación de un poder enteramente subordinado al suyo. Ahora sabía qué clase de canalla era su gobernador y, adelantado, sabía también que sus nuevos vasallos eran unos esclavos del diablo y por ello se entregaban a prácticas nefandas. Se le daba así una oportunidad única al monarca, al guerrero, al cruzado, al que debía llevar la luz de la civilización cristiana al corazón de las tinieblas portando la cruz.
quemar las naves. Antes de salir, la nao capitana con los procuradores, los secuaces de Velázquez se enfurecieron y andaban por el campamento diciendo que el dinero y las joyas debían mandarse al gobernador y adelantado de Cuba y no a Carlos V. Fueron aún más lejos. El rencoroso clérigo Juan Díaz, los pilotos Diego Carmeño y Gonzalo de Umbría, Pedro Escudero, Bernardino de Coria, Alonso Peñate, sus hermanos y otros más, armaron una conjura. Proyectaban apoderarse a la medianoche de un bergantín, matar al maestre, embarcar los víveres ya reunidos y dar aviso a Velázquez para que mandara navíos y se apoderara de todo. Por causa de otra maniobra legalista, los conquistadores ya no trataban de restituir a Velázquez lo que le pertenecía por derecho, sino que trataban de robar al mismo rey, pues las leyes operaban tales metamorfosis. El juez hábilmente descartó a varios conspiradores para no aumentar la presión de la caldera, perdonó al cura, no sin meterle algún temor, le cortó los pies a Umbría, ahorcó a Escudero y a Carmeño y ordenó darles 200 azotes a los hermanos Peñate. La destrucción de los barcos fue tomando caracteres de mito. Desde luego, Gómara, capellán y panegirista a sueldo de Cortés, dice que no osaba publicar a los soldados su deseo de arrojarse sobre Moctezuma. Cortés, por el contrario, eludió toda reclamación futura sobre el pago de los barcos, haciendo como que la idea de echarlos a pique fuera de los soldados. Bernal Díaz se indigna del servilismo de Gómara y escribe: pues de qué condición somos los españoles para no ir adelante, y estamos en parte que no tengamos provecho y guerra. ¿Dónde queda la formación cristiana de Gómara? En todos estos preliminares de la conquista, observamos que la formación universitaria de Cortés, su oficio de escribano, su cuidado de guardar las formas y su capacidad de renegociación, constituirían el núcleo de sus hazañas por el romanticismo señalado de Prescott, que es uno de los investigadores sobre este tema, asimismo historiador perteneciente en expiación. Resumiendo, los españoles descubren que estos indios podrían ser engañados como si fueran niños, pues desconocen lo que es una espada, un caballo, un arma de fuego o el valor del oro, y que estos niños eran criminales porque sacrificaban a sus prisioneros arrancándoles el corazón. Descubren además que no tienen caras de perro, pero en cambio adoran a unos horribles demonios que son sus dioses. Carecen de la menor idea sobre un único Dios, verdadero y absoluto, y por tanto con ellos se vale de todo. Fácilmente pueden vencerlos, librarlos de Moctezuma y darles un monarca cristiano, hacerlos sus esclavos y exigirles tributo, ganando la gloria propia del guerrero, la gloria en servicio de Dios y de sus escuálidos bolsillos. Del cielo desciende sobre ellos un maná múltiple y portentoso, no en balde los han descubierto y derrotado. Sin embargo, pasados 4 siglos es lícito preguntarnos si en verdad fueron descubiertos, y debemos contestar que no fueron descubiertos, ni se tuvo sobre ellos la menor idea, como lo demuestran los increíbles y fascinadores tesoros desenterrados de su tumba hace apenas unos cuantos años. Un hallazgo prodigioso que nos permite contrastar los enemigos, los huastecos. Para los españoles que aspiraban a vivir en los altiplanos, las costas eran un infierno, y para los indios un paraíso. Las grandes masas hacinadas en las altas mesetas esperan hoy vivir humanamente en las costas que sus ancestros blancos no supieron o no quisieron domesticar.
Finalmente, todos los que trabajaron para los muertos no resultó en vano. Los muertos se hicieron polvo, se borró su memoria, pero sus vasos pintados, sus urnas, sus perros, sus protectores, sus vestidos y muchas veces sus cuerpos y sus rostros perviven y nos circundan sus visiones y sus encantamientos. El cacique gordo, cogido entre los implacables aztecas bien conocidos y sufridos, y aquellos seres surgidos del mar en casas flotantes, prefirió, acorralado, unirse a los dioses desconocidos. Cortés, el hombre de la razón occidental, conocía su lamentable debilidad material, pero nada sabía de su intensa vida espiritual, de sus relaciones con los muertos y con los dioses. En su inmensa ignorancia y en su ciego fanatismo, creyó que se trataba del diablo de los españoles, y que su deber consistía en derrotarlo. Cuando el cacique gordo abrió los ojos y vio a sus dioses en tierra hechos pedazos, comprendió que su mundo moría y que otros amos, mucho más crueles, sustituirían a los aztecas. De cualquier modo, es lamentable que conozcamos tanto de Cortés y no sepamos quién fue el verdadero. Oigan esto, voy a repetir lo que se me hace interesantísimo. De cualquier modo, es lamentable que conozcamos tanto de Cortés y no sepamos quién fue el verdadero cacique gordo, tan despreciado y herido por los recién llegados y por nosotros mismos. De la conquista también lo sabemos todo, y solo hace unos pequeños años descubrimos cuál fue la visión de los indios vencidos. La forma en que se expresaron, ellos mismos expresaron su tragedia, constituye una obra maestra de la literatura mundial, donde los conflictos de Europa se llevan a las Indias. Voy ya a la parte final de esto que estoy compartiendo. Ya a mediados del siglo XVI, España, movida por celos religiosos y comerciales, trató de resguardar sus colonias levantando una especie de muralla china que permaneció casi invulnerable al paso de los extranjeros, sobre todo si eran protestantes. Ya antes había eliminado a los judíos y a los moriscos con la pretensión de guardar la pureza de su fe. Sin embargo, todavía en la península vivían algunos comerciantes ingleses, amantes de aventuras y de riqueza. Dos de ellos, Juan Fiel y Roberto Thompson, radicados en Sevilla, observaban el arribo de las flotas cargadas de oro, plata, perlas, piedras preciosas, azúcar, cueros y jengibre traídos desde las tierras conquistadas, y decidieron comprar una licencia real y pasar legalmente a las Indias, fuente de tantos y de tan codiciables tesoros. El 16 de abril de 1556, después de sufrir los embates del huracán y contemplar cómo se ahogaban mujeres abrazadas a sus niños y multitud de hombres, llegaron a San Juan de Ulúa, perdido su valioso barco, casi desnudos y sin un centavo. Según apunta Thompson, San Juan de Ulúa era un islote del tamaño de un tiro de ballesta, donde había una sola casa y una capilla para decir misa. El costado que daba a tierra firme estaba hecho de cascajo, y allí amarraban las naves con gruesas cadenas por temor a los fuertes vientos del norte. El rey mantenía 20 robustos negros encargados de reparar el precario portezuelo. A 5 leguas y a orillas de un río se hallaba Veracruz, entonces un poblado de 300 vecinos. El clima era mortífero y marineros morían de fiebres agudas por andar al sol de mediodía y comer las frutas de la tierra. En la Villa Rica, Fiel encontró a un rico amigo suyo quien los alojó en su casa, les dio vestidos y dinero para el viaje a la Ciudad de México. El mar fue cruel y la tierra más cruel aún,
A 2 días de jornada, Thompson cayó enfermo de gravedad y tuvo que ser llevado en hombros de indios hasta México. Fiel enfermó y murió. Su hijo mayor y 2 de sus criados murieron, y así fue como en 10 días de los 8 viajeros ingleses salvados del naufragio, solo quedaron 4. Las indias cobraban sus réditos de muerte. Después de una larga convalecencia, Thompson entró al servicio de otro rico español llamado Gonzalo Cerezo. Cierto día aciago, comiendo con algunos señores principales, se le preguntó si era cierto que Inglaterra, su patria, había destruido los conventos y empedrado las calles con los restos de las imágenes religiosas. También se le preguntó si era verdad que la nación inglesa había negado obediencia hacia el Papa de Roma. Thompson contestó que todo eso era cierto. Los conventos habían sido derribados y las imágenes proscritas, pues según paisanos, rendirles culto era ciertamente contrario al mandamiento de Dios Todopoderoso, que dijo en el Éxodo: no harás para ti imagen ni escultura. El mismo Cerezo, su amo, lamentó haber gastado más de 7,000 pesos en una imagen de oro y plata de la Virgen y violar el mandamiento de Dios. Y otro caballero argumento dijo en sus respuestas que las imágenes, según bien sabía, eran de leños y de piedra. Sin embargo, servía de libros a los ignorantes y merecían adoración. Se habló de los santos y de que por su intercesión Dios escuchaba benévolo las súplicas de los miserables pecadores. Thompson no tardó en ser denunciado a la Inquisición y encarcelado. Se le sometió a un juicio implacable. ¿Eres luterano?, le interrogaron. Sí, contestó. Entonces eres un hereje, un enemigo de su santidad el Papa y de nuestra religión. No, respondió Thompson, yo soy un cristiano y yo amo a Cristo. Thompson, aparte de su declaración de fe, confeso, dijo que era un iconoclasta, y eso bastó para que después de 7 meses, sin hablar con alma viviente, se organizara un acto de fe en la catedral, donde, condenado a llevar el San Benito 3 años, y a un genovés, Agustín Boacio, preso en Zacatecas durante toda su vida, tendrían que ejecutar la acción. Por lo tanto, Thompson tuvo el dudoso honor con el genovés de protagonizar el primer auto de fe celebrado en la Ciudad de México. Algunos historiadores dudaron de la veracidad de Thompson, supuesto que el Tribunal de la Inquisición se estableció oficialmente el año de 1571, pero García y Calvalceta disipó la duda. En 1518, el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, que vamos a ver en las imágenes, dominico y calificador del Santo Oficio, quien se dio prisa en inaugurar sus funciones, y con los 2 únicos llamados herejes disponibles en la Nueva España, fueron llevados a San Juan de Ulúa sin quitarle los grilletes y embarcarlos hacia España. El genovés, temeroso de ser quemado, huyó a nado cerca de las Azores, y Thompson debió permanecer en las cárceles inquisitoriales de Sevilla. Recobrada su libertad, fue cajero del acaudalado inglés Hugo Tipton y tuvo la fortuna de casarse con la hija del español Juan de la Barrera, quien se hizo muy rico en Indias. Murió durante la travesía de regreso a España. Thompson heredó 2,500 libras en barras de oro y plata, sin contar alhajas de mucho precio. Parecióme oportuno decir todo esto, concluye su relato Thompson, para que se vea la bondad de Dios con todos los que ponen en él su confianza, porque habiéndome traído de las Indias en tanta necesidad y afrenta para el mundo, la mano de Dios me proporcionó en su momento más de lo que en mi vida
había podido alcanzar con mi trabajo, lo cual demuestra que el Señor a veces favorecía a los cristianos protestantes, tan duramente castigados por los cristianos católicos. Otro hecho interesante registra su crónica los indios de la Nueva España, que se veían obligados a comprar bulas individuales y después se les permitió adquirir bulas familiares. Hacen de la bula tantos pedazos como familiares tenían y los pegaban en las paredes de sus chozas a modo de amuletos protectores de sus almas y de su economía. Pasemos a las imágenes. En las imágenes vamos a ver entonces, ustedes van a tener la última opinión, como siempre he insistido cuando me toca hablar de estos temas. La última opinión va a quedar en ustedes. No quiero que caigamos también en una posición maniquea de que en el terreno religioso estos son los buenos y aquellos son los malos. En ese aspecto considero que hay cosas negativas en ambas posiciones y también cosas loables en ambas posiciones. Desde la visión del conquistador, con toda la empresa ideológica, económica y comercial que representaba, así como del lado de nosotros como herederos de la tradición cultural prehispánica. Así que, bien, Axel, yo te voy a ir indicando, me voy a parar y quisiera aquí hacerme a un lado, pero no estorbar, para ir señalándoles los textos sobre todo y dar algunas explicaciones con las imágenes que traigo. Tenemos la primera, Hernán Cortés, fundador de la Villa Rica de la Veracruz, a quien se debió la construcción del convento de San Francisco en Jalapa, en donde ya se hizo una obra hospitalaria. Vamos con la siguiente. Franciscanos, llegando a las playas veracruzanas, desde ahí iniciaron la evangelización cristiana y pusieron las bases de la obra hospitalaria en México. Pero ojo aquí también en esto, soy empático y tomo también las palabras de una investigadora que recientemente pidió que los que habláramos de estos temas dijéramos lo siguiente, del Colegio de México, la historiadora. Es aquí cuando ya viene la empresa religiosa organizada, cuando está concluyendo ya la conquista y viene, insisto, la empresa religiosa organizada en la que, pues llegado el momento, la jerarquía católica tendrá que llevar a cabo sus conmemoraciones. Siguiente, Axel. Vamos con la siguiente. San Sebastián fue consagrado patrono de la colonial ciudad de Veracruz debido a su fama como intercesor contra las enfermedades. Esta me parece muy importante. Nuestra Señora de la Victoria. Esta advocación es la que acompaña a las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, sobre todo. Bueno, si ustedes me preguntaran, ¿y Hernán Cortés no la traía consigo? Sí, pero Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva la traen porque hay un antecedente histórico. En el Reino de España, el Reino de Aragón y Castilla, para unificar todo el reino porque había oposiciones, hay una batalla que se da, la de Málaga, y esa batalla es ganada por los reyes de Castilla y Aragón y llevan como estandarte, como imagen que los decían las crónicas, festejaron ese triunfo allá en España, la de María, la Virgen María, en su advocación de la victoria. La corona, para representar la monarquía, el cetro, la autoridad, y vean esto, el niño Dios, el niño Jesús, vean el cetro de frente. ¿Qué significa que lo vea de frente? Reconocimiento de un triunfo que está por llegar.
derrotando al enemigo. Eso es lo que significa. Pasamos a la siguiente imagen. Esta es la bandera, el estandarte que trajo Cortés. Cortés la diseña. Durante todo el proceso de la conquista, él traía la imagen que acabamos de ver y esta que él diseñó el color, diseñó la corona, porque recuerden que Cortés desafía la autoridad del gobernador Velázquez y reconoce como máxima autoridad al rey de España. Los rayos, qué curioso, los rayos muy parecidos a la guadalupana que los llega a tener, y otras advocaciones marianas, y las estrellas que también están en la guadalupana en otras advocaciones marianas. Vamos con la siguiente. Este es interesantísimo, fresco que muestra a los 12 apóstoles, convento franciscano de Huejotzingo, Puebla. A estos muy dichosos y bienaventurados religiosos fundadores y evangelizadores de la fe en la Iglesia del Nuevo Mundo, que partieron del convento de San Francisco de Belvis de Monroy el año 1524, en el de la conversión de San Pablo, llegaron el viernes de la vigilia sexta de Pentecostés en el mismo año. ¿Qué es lo que le he pedido al cronista? Que más adelante ojalá me permitiera dar esa charla. Hay toda una ponencia de uno de los cronistas del puerto de Veracruz, decía yo, para explicar la llegada. Estos son los franciscanos que llegaron en el proceso de la conquista. Fray Bernardino de Sahagún, que va a cumplir una figura muy importante en la empresa de organización religiosa. Los dominicos y los franciscanos son una pieza clave para llevar a cabo ese proceso de evangelización y de organización religiosa. Siguiente. Fray Andrés de Olmos, que es uno de los primeros religiosos, muy probablemente anterior a Bernardino de Sahagún, muy probablemente. Aquí está el de Fray Domingo de Betanzos, el que les estaba yo citando, su desempeño como inquisidor que escuchamos en la versión de Fernando Benítez, ¿no? El comportamiento que tuvo, ¿no? Ejerció el cargo de vicario general y se dedicó con gran ahínco para la otra parte noble, ¿no? La otra versión, y se dedicó con ahínco a la labor misionera y de defensa de los derechos indígenas. Asimismo, desempeñó el cargo de inquisidor. Siguiente. Fray Bartolomé de Ledesma. Siguiente. Fray Alonso de la Veracruz, que es muy querido en todo el territorio veracruzano por su desempeño. Fray Toribio de Benavente, ya es una figura más conocida. Fray Juan Bautista de Moya, el brillo de Fray Toribio de Benavente, de Sahagún, opaca luego a estos religiosos. Fray Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, pieza clave en la organización religiosa ya con la metrópoli de la Nueva España. Nicolás del Puerto y Salgado, primer sacerdote indígena elevado al episcopado. San Pedro de Gante, no resulta muy conocido él, dedicó su vida a la formación humana y cristiana de los indígenas. Bueno, Fray Juan de Zumárraga, de los primeros religiosos, primer arzobispo, considerado como primer arzobispo y primer inquisidor de Santo Oficio, y también que va a recibir al indio Juan Diego para ver la imagen de la guadalupana. Vean aquí las bulas relativas a la evangelización de la Nueva España. Quisiera haber un momento nomás así pequeño de silencio, vayan observando. Solamente me atrevería a leer aquí esta parte. La bula de Paulo III se refiere a la manera de impartir los sacramentos, bautizo, matrimonio, confesión, comunión, confirmación y extremaunción. Concede además el derecho de comulgar a los naturales.
O sea, el Papa está dando la autorización al Reino de España de llevar a cabo todas las acciones religiosas en el proceso de la conquista. Esa es la finalidad de exhibir este documento. Fray Francisco de los Ángeles Piñones, hombre inquieto por mandar religiosos de su orden a evangelizar Nueva España, elegido general de los franciscanos, organizó el grupo de los primeros 12 misioneros. Aquí sí quisiera ir leyendo para que observen. Es importante que veamos los nombres. De nuevo para acá. Fray predicadores, los primeros frailes llegados a la Nueva España. Bueno, sigo ahí sin el micrófono. Fray Martín de Valencia, Fray Francisco de Soto, Fray Martín de La Coruña, Fray Juan Juárez, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Toribio de Benavente. Vayamos viendo los títulos: predicadores y confesores doctos franciscanos. Predicadores: Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida. Sacerdotes: Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez. Legos: Fray Andrés de Córdoba, Fray Juan de Palos. ¿Por qué legos? De ahí viene la palabra laico. ¿Pero que no eran religiosos? Se supone que estos sacerdotes, estos frailes, estaban en ese proceso de recibir la formación religiosa. Pero un lego es el que todavía no está apropiado de la formación religiosa y sobre todo del cargo. Dominicos: Fray Tomás Ortiz, Fray Vicente de Santana, Fray Diego de Sotomayor, Fray Pedro de Santa María, Fray Justo de Santo Domingo. Diácono: Fray Gonzalo Lucero. Diácono es el anterior al sacerdote. Lego, volvemos al asunto de lo que explicaba yo de la palabra lego, viene del laico. Fray Bartolomé de Calzadilla. Dice: en la española se agregaron 4 misioneros más: Fray Domingo de Betanzos, Fray Diego Ruiz, Fray Pedro Zambrano, Fray Vicente de las Casas. Agustinos: Fray Jerónimo de San Esteban, Fray Juan de San Román, Fray Juan de la Cruz, Fray Juan de Moya, Fray Alonso de Borja, Fray Agustín de Gormas o de La Coruña y Fray Juan de Oseguera, así como Fray Jorge de Ávila. Fray Bartolomé de Olmedo. Este es el sacerdote que todo el tiempo va a acompañar a Hernán Cortés. Él va a tomar la determinación de decir, ante los indios naturales que nos vamos a encontrar, le dice a Hernán Cortés: hay que exhibir las cruces, pero sin la figura de Cristo crucificado. ¿Por qué razón? Para que ellos no aleguen, porque ellos pueden decir, si nos están cuestionando los sacrificios, ahí tienen ustedes a un sacrificado. Entonces él toma la determinación de que se exhiban las cruces, y conforme se van destruyendo los templos, se destruyen los dioses, se coloca la cruz, pero sin la figura de Jesucristo. Él es el que toma esa determinación, es el que le aconseja a Hernán Cortés. Esta es muy interesante. Vean un primer vestigio de erección de un templo, ¿no? De lo que va a ser un templo. Espadaña del convento de Molango, torre que hacía las funciones de campanario. Construcciones de estas se encontraban junto a los atrios de las iglesias, y por medio de sus campanas se convocaban a los fieles para los cultos religiosos. Según testigos oculares, masas indígenas acudían a las iglesias para recibir las enseñanzas cristianas. Vean aquí en este códice, ilustra a los misioneros Fray Ángel y Fray Martín de Jesús presentando la cruz a los nobles indígenas. Sería en esta parte. El rey Axayácal, Chihuahua y sus mujeres, conforme a la petición que hiciera a Calzón, sin rey de Michoacán, a Fray Martín de Valencia, para que le enviara predicadores. Es
Esa parte es la que no puedes doblar, ¿verdad? Bueno, aquí solamente comento lo siguiente: principales misioneros del periodo 1519 a 1545. No me detengo a la lectura porque es la lista que leí anteriormente. Aquí ya viene más explícita. No la podemos hacer a un lado, explicaba aquí nuestro amigo técnico Axel, a quien le agradezco el apoyo. Parece ser que habría que partir esta información y no queremos que suceda eso, pero son de la lista que tomé y que expliqué hace un momento. A ver, vamos con la siguiente acción. Copia de un cuadro antiguo, este es interesante, copia de un cuadro antiguo que representa el bautizo, lo comentábamos hace rato con el cronista, ¿no? Del bautizo de Cuauhtémoc. Es sobre el bautizo de Cuauhtémoc. Miren, ahí está esposa o sujeto de las manos, ¿no? Se le está ahí llevando a bautizar y él va sometido, ¿no? Sería la palabra, sometido. Siguiente. Portada de un confesionario mayor impreso en 1565 en lengua mexicana y castellana. Esta clase de obras fueron de gran utilidad para los evangelizadores, ya que les facilitó la administración del sacramento de la penitencia. O sea que esto se les forma parte de la catequesis, o sea, la enseñanza religiosa a los indígenas. Siguiente. Primera página del vocabulario en lenguas castellana y mexicana de Alonso de Molina, compuesto en 1555. Este género, mi querido Axel, no se te olvide el acento, de libros, constituyó una ayuda muy práctica para la evangelización. Vean lo que dice: vocabulario en lengua castellana y mexicana. Es la portada propiamente. A ver la siguiente. Escenas de evangelización, esa me gusta mucho. Puede observarse cómo Fray Martín de Jesús adoctrina a los indígenas y les administra el bautismo. De una manera muy gráfica se representa al demonio, está mal escrito ahí, debe decir demonio, que quiere posesionarse de los fieles. Lo que estudié ahí en esa parte es de que ahí en esas escenas se llevan a cabo exorcismos. Siguiente. Catecismo ilustrado de Alonso de Molina en 1548, en el que por medio de dibujos se enseñaba la verdadera fe. Un ejemplo nada más. Aquí en esta parte sería un intento aquí ya de explicar lo mismo acá sobre la Santísima Trinidad, que les costaba muchísimo trabajo a los indígenas entender eso. Siguiente. Catecismo bilingüe en castellano y zapoteco, confeccionado para los indígenas de esta lengua. Aquí concretamente se instruye sobre los mandamientos. La enseñanza corría a cargo del misionero o de algún natural ya iniciado. Se ponían cuidado particular para con los niños. Sí, voy, ya. Concluyo entonces. Concluyo con esto. El lienzo de Tlaxcala, que representa a un clérigo, este me gusta mucho también. Representa a un clérigo bautizando al señor Jicotencal y otros 3 señores que igualmente esperan recibirlo. Se ve a Cortés sosteniendo un crucifijo y a la Virgen que este trajo a Nueva España, el estandarte. Me dice el cronista que debo concluir. Pues sí, estoy prácticamente ya en esa conclusión. Quedo a las preguntas o comentarios que me quieran hacer. Con mucho gusto prestaré atención y lo comentaré si ustedes así me lo piden. Y bueno, ya se dieron cuenta que le tomé la palabra a Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hacer una aportación? Pues yo sí. Por favor, maestro, perdón, pero no es posible moverlo allá.
y aquel creo que ya se pero fuerte, si está enamorado. Tengo la voz muy bajita. Acá tienes la mano, no puedes hablar más. Bueno, sí, nada más. Maestro, pues felicitaciones por su participación, por todo lo que nos muestra, pero yo estaba recordando cuando estaba hablando de esto que comentó López Obrador con relación a que la corona de España y el Papa ofreciera disculpas a los pueblos originarios. A mí me parece muy acertado, pero de alguna manera entiendo, y leyendo a Carlos Fuentes en el libro 3 discursos para 2 aldeas, cuando se habla de la llegada de los españoles y la fusión con los pueblos originarios, se forma una nueva raza que es el mestizaje, y donde plantean los 3 discursos dónde quedamos cada uno de nosotros, desde el punto de vista de los blancos españoles o desde el punto de vista de los originarios y desde el punto de vista de la función, que somos los mestizos, que al final de cuentas todo el país mexicano se considera como un país mestizo. Entonces, me gustaría saber su opinión, maestro, y es lo único que le puedo preguntar de momento. Gracias. Muchísimas gracias, y qué bueno que toca ese tema, porque, y sobre todo en esa parte, porque sí, yo considero, creo que se vería bien en esa petición que ha hecho el presidente de la República, pues que se ofrecieran esas disculpas, tomando, creo yo, que el presidente de la República toma como referencia lo ocurrido en otras ocasiones. Acuérdense que la Iglesia Católica llevó a cabo una ceremonia religiosa hace tiempo, el 14 de septiembre, estaba de arzobispo primado de México el cardenal Ernesto Corripio Ahumada, y en Dolores Hidalgo celebraron una misa, y cuando viene el momento del discurso, ahí Ernesto Corripio Ahumada pide disculpas a los mexicanos por el comportamiento que tuvo la jerarquía católica con los héroes de la independencia, sobre todo los sacerdotes. Pero me parece muy pertinente lo que acaba de comentar nuestro amigo, el maestro, de que es cierto, por ahí va una versión del presidente de España, Pedro Sánchez, que creo que ha hablado hasta estos momentos por parte del rey Felipe de Borbón, de que deberíamos tomar en cuenta, dijo el presidente de España, que la nación mexicana es hoy una nación mestiza, porque la nación de México surgió como resultado de la fusión de sangre española con la sangre indígena, amén de los demás grupos étnicos. Entonces, creo que el mestizaje es algo que no podemos negar, es hoy la nación mexicana, así está compuesta culturalmente. Claro, si se diera, si surgiera el ofrecimiento de disculpas por parte del Reino de España y del Vaticano, pues creo que sería bienvenido eso, no se vería mal, pero creo que ya nos dio un adelanto Pietro Parolin de cómo va la postura del Vaticano. Pero también hay otra cosa, yo me siento mestizo, pero habrá muchas personas que se sientan blancas y otros que se sientan originarios y que ellos sí se sientan afectados o con el derecho a reclamar esas disculpas. Que es lo que ha estado sucediendo por parte de esos sectores. Sí, es cierto. ¿Alguna otra intervención? Doctor, por favor, si es tan amable. Ya despertó. Bueno, yo solamente felicitar al maestro Danielito por el esfuerzo enorme de reunirnos tanta documentación, ¿no? y de cómo filigrana la fuiste uniendo para dar esa visión, pues, que raramente se ve, ¿no? Y se escucha. Y ya metiendo mi cuchara, de los que traía Hernán Cortés al principio eran mercenarios, ¿sí? Pero sin embargo Hernán Cortés no descansa la evangelización sobre los mercenarios.
Es más, él pide, a pesar de que ya había aquí franciscanos, él pide más franciscanos a Europa. Y eso es interesante por el papel protagónico que tienen los franciscanos. Mi pregunta concreta es, si bien es cierto que empieza la aventura en las ventas de Buitrón, se van aquí a Huixtla, y de que a Huixtla vienen al río Canoas o río de los Colibríes, allí hubo, ¿usted sabe de alguna labor específica que los franciscanos hicieron concretamente en lo que después llegó a ser la Antigua? Porque yo siento que a partir de ahí, ¿no? Es como una difusión, pues, de esa evangelización. O sea, ahí, si bien es cierto, no está ya muy, digamos, hecha, pero es el arranque, ¿no? Entonces, si tiene algún detallito, se lo voy a agradecer. Y gracias. Muchas gracias, doctor, por las palabras. Y pues aquí está el resultado usted fue uno de los que me insistió mucho en que diera la charla, y aquí está el resultado. Y efectivamente en mi exposición estaba contemplado lo de la Antigua, por el permiso de mi coordinador, el cronista. Lo diré muy rápidamente. La Antigua es un simbolismo religioso pues, enorme, para entender también esto de la presencia religiosa que viene acompañando al conquistador. Es en la Antigua, para que tengan ustedes una idea, en la Antigua, cuando ya se tiene organizado el ayuntamiento, en la Antigua hay una primera manifestación de organización institucional de la Iglesia Católica. ¿A través de qué? A través de dos ejemplos que voy a dar. Uno, allí se instala en la Antigua por primera vez el Santo Oficio, la Inquisición. Y dicen las crónicas que se instala y rápidamente se lleva a cabo una acción. Descubren, por un lado, a un negro que está teniendo prácticas animistas, y por otro lado descubren a un judío que estaba entre los soldados teniendo práctica judía. Y entonces pues diríamos que se estrena el Santo Oficio juzgando a esas dos personas. Y en lo referente a los mercedarios, aunque sabemos que la orden en sentido estricto fue franciscanos en primer lugar, agustinos, jesuitas, pero sí había órdenes religiosas mercedarias. Y en la Ciudad de México, en lo que es una parte en el impulso del convento de Santa Clara, esa orden religiosa a la que se ha referido el doctor Abel Juárez, tiene que ver mucho la orden mercedaria. Regreso a la Antigua. Entonces, ahí en la Antigua se crea el Santo Oficio, y ¿qué era lo que sucedía en la Antigua? Y otra respuesta a la pregunta: ¿cuál era el papel de los religiosos conforme el conquistador llegaba y conquistaba o sojuzgaba cada pueblo? La práctica religiosa era, lo primero que hacía Hernán Cortés es llamar, por ejemplo, a Fray Bartolomé de Olmedo y decirle: haz una prédica a los indígenas. Entonces venía una especie de sermón o prédica para que los indígenas empezaran a tener el primer contacto con la Iglesia Católica, con la Iglesia cristiana. Y después de esa prédica concluía con una misa y luego con una procesión según lo que estuviera ocurriendo en el calendario litúrgico romano. Se hacía la procesión, y ya escuchamos ahí en esas citas como el cacique Gordo presencia eso también, y se queda así asombrado de lo que está sucediendo. Ve todo ese ritual, su gente ve todo ese ritual, y eso se multiplicó, se repitió varias veces conforme el conquistador avanzaba en el territorio hispano.
Pues agradecer a todos ustedes su presencia. Lamentablemente el tiempo no es muy amplio, el colegio cierra a las 19 horas y estamos sobre el tiempo. Gracias a todos, un aplauso para el maestro Daniel Méndez. Déjenme compartirles, por favor, Daniel, el Ayuntamiento de Jalapa otorga el presente reconocimiento al maestro Daniel Méndez Vivanco por su destacada participación en la conferencia magistral intitulada Los primeros evangelizadores en el desembarco español. Jalapa, Veracruz, 19 de septiembre de 2019, doctor Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Excelente tarde y nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Gracias.